Como primer punto tenemos qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, lo que se considera como buenas costumbres para vivir en sociedad y lograr una convivencia sana y equilibrada entre las personas. La ética reflexiona acerca de las conductas morales del ser humano y sus efectos en la sociedad. También nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto y se relacionan con los valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto o el compromiso a fin de ser buenos ciudadanos. El objetivo de estudio de la ética viene a ser la moral, los juicios morales y la corrección de las acciones humanas. La moral se refiere al conjunto de normas, valores y costumbres consideradas como buenas en una sociedad. La moral es importante porque nos permite distinguir las conductas correctas de las incorrectas y guían nuestras acciones en la vida cotidiana. Los valores éticos son aquellos que regulan el comportamiento de los seres humanos, es decir, son la base sobre los que se sustenta de una forma consciente cómo nos comportamos de una forma positiva con el resto de las personas, como animales y cosas, tratando siempre de no afectar de modo negativo. Asimismo, podemos decir que los valores éticos son inculcados durante el desarrollo de la personalidad del individuo, tienden a ser importadas en casa o en el lugar de estudio o en el entorno donde la persona se va a desenvolver. Los valores éticos son el principio que las personas utilizan para decidir qué acciones está bien y qué acciones está mal. Se dice que las personas, al actuar éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario, por ejemplo, tenemos la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la lealtad y la solidaridad. El origen de los valores éticos se sitúa en la era medieval cuando era influenciada por el cristianismo, donde se consideraba que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que la felicidad y plenitud solo lo conseguían por la comunión o unión del hombre con Dios. Hoy en día los valores éticos dejaron de ser influenciados por la religión y así la razón se convierte en la primordial fuente del conocimiento. Características. Cotidianos, ya que son los que determinan cuáles serán las acciones que consideran llevar a cabo una persona en específico. Perdurables, ya que con el pasar del tiempo las prácticas o decisiones que ayudan a tomar se vuelven prácticas comunes en el individuo. Transmisión generacional, ya que son transmitidos de generación en generación, tanto de manera explícita como implícita. Relativos o absolutos. Los relativos se refieren a aquellos que difieren en cada persona por la perspectiva que ésta tenga o su cultura, y los valores absolutos no varían según los puntos de vista personales y están establecidos socialmente. Formación. Se aprenden por la educación que las personas durante todo el desarrollo de la personalidad del individuo y tienden a ser compartidas en el hogar, lugar de estudio o en el entorno de la persona. Importancia de valores éticos en la sociedad. Es muy fundamental los valores éticos en la sociedad, ya que permiten regular la conducta del individuo, para lograr el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad. Asimismo, mediante los valores éticos se demuestra la personalidad de una persona, una imagen positiva o negativa, como consecuencia de su conducta. Además, se puede apreciar las convicciones, los sentimientos y los intereses que la persona posee en la sociedad. Algunos ejemplos de los valores éticos, tomaríamos el caso de Esparta, ya que esta era una sociedad con una moral militarista y guerrera, cuyos valores principales eran los de la fuerza física y la obediencia al superior. En cambio, en Atenas era una sociedad artesana y comercial, con una moral claramente democrática, cuyo valor principal era el del diálogo como medio de establecer las leyes. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el árbitro observa a todos los jugadores e impone amonestaciones a quienes infringen las reglas, y sin ningún favoritismo hacia alguno de los equipos contendientes. En una institución hospitalaria, un médico se niega a practicar un aborto, porque esto infringe los principios éticos de la institución, y muy aparte de preservar la vida de los pacientes. Valores morales. Moral viene del latín moris, que significa costumbre. Es un conjunto de reglas que se aplican y son usadas por todos los individuos en una sociedad.
Estas normas guían a cada persona orientando sus acciones sobre lo que es correcto o incorrecto, o sea, ver de lo que es bueno o malo dentro de una escala de valores compartidas por el grupo social. Asimismo, son el resultado de una serie compleja de elecciones que se realiza a lo largo de sus vidas, en base a las enseñanzas, experiencia y religión. Estos no son uniformes ni universales, ya que romperlos puede acarrear al rechazo social y en algunos casos al castigo legal. Entre los valores morales más importantes tenemos la honestidad. Es un valor o cualidad propio de los seres humanos. Se relaciona con el principio de la verdad, justicia y con la integridad moral. Luego tenemos el respeto. Viene del latín respetus, que significa atención o consideración. Además de eso, es una capacidad de valorar y honrar a la persona. Por último, tenemos la humildad. Es una cualidad que implica el desapego a la material y ayuda al prójimo, ya que es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Desarrollo moral. La construcción de la personalidad moral metamórficamente está relacionada con un árbol y se puede describir como la moral es la base. La raíz del árbol se refiere a los principios que rigen una sociedad. El tronco representa los valores aprendidos socialmente deseables. Y las ramas son visualizadas como las actitudes, es decir, conductas éticas que muestran individualmente las personas. Entonces, estos tres componentes, la raíz, el tronco y las ramas, es lo mismo a moral, valores y actitudes. Sin embargo, esa raíz se establece a medida que la persona desarrolla su capacidad de juicio crítico, comprensión de autocontrol y autorregulación, y de esa manera puede decidir aquellos valores con los que desea regir su propia vida, asimismo los valores acordes y aceptables, primero ella misma, luego por el entorno y la sociedad en que se desenvuelve. Las normas morales son la expresión de algún valor moral mediante un mandato particular que obliga a comportarse de cierto modo deseable o conveniente. Las normas de conducta moral son autoobligatorias, es decir, obligan en conciencia a uno mismo, y son universalizables, que deben ser válidas para todo ser humano. Origen de los valores morales. Aristóteles nos dice que el hombre es un ser social por naturaleza. El proceso de socialización es el proceso de integración del individuo en la sociedad, es decir, ese proceso en virtud del cual aquel va adquiriendo, aprendiendo los valores imperantes en esta. Pero tales valores no pasan de ser particulares, o sea, son propios de un determinado grupo humano o sociedad. También el proceso de inculcación de los valores propios de una sociedad lo llevan a cabo en las llamadas instancias socializadoras, tales como la familia, la escuela, los amigos, la TV, etc. Ejemplo de valor moral. En el incanato hubo preceptos morales que dieron paso a una sociedad organizada y orientada en valores. Ellos los sintetizaron en tres: Amasúa no mientas, Amayuya no robes y Amaqueya no seas ocioso. Para ellos fueron los tres pilares fundamentales. Los incas practicaban el valor de la honradez, la verdad y el trabajo. Ellos respetaban sus leyes, por esto se convirtieron en una de las más grandes civilizaciones. A la llegada de los españoles, empezó la corrupción en el Perú, según Alfonso Cuís. Es por esto que se ve reflejado que la mayoría de nuestros políticos, por no decir todos, están con problemas judiciales y penales. Como último punto tenemos las conclusiones a las cuales llegamos mi grupo y yo, en las cuales tenemos que los valores son construidos por cada persona en el proceso que se va adquiriendo dichos valores, en los cuales influyen bastante varios factores como la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, etc. Los valores establecen parámetros y reglas que regulan y describen el comportamiento que una persona en determinado momento da a conocer. Todos desde pequeños sabemos diferenciar las buenas conductas de las malas. Con el tiempo entendemos que son parte de nuestros valores y los vamos afianzando cuanto más crecemos para actuar con integridad ante nuestra sociedad. También concluimos que los valores son elementos importantes en el desarrollo de una sociedad. Depende de cada individuo tomar buenas o malas acciones. Permite al desarrollo personal y integral con la sociedad. Por último, tenemos que los valores con el conjunto de enseñanza nos ayudan a crecer como persona y dar sentido a nuestras vidas. Gracias, eso vendría a ser todo.